Amén, gloria a Dios. Libro de Joel 2, capítulo 2, versículo 1 y 2, y de ahí nos pasamos al 12. Amén, gloria a Dios. Tocar trompeta en Sión y dar alarma en mi santo monte. También todos los moradores de la tierra, porque viene el día de Jehová, porque está cercano, día de tinieblas y de oscuridad, día de nube y de sombra. Como sobre los montes se extiende el agua, así vendrá un pueblo grande y fuerte. Semejante a él no lo hubo jamás, ni después de él lo habrá en años de mucha generación. El 12 dice: por esto pues, ahora dice Jehová, convertíos a mí con todo vuestro corazón, con ayuno y lloro, lamento. Rasgad vuestro corazón y no vuestros vestidos, y convertíos a Jehová, Jehová nuestro Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, que se duele en el castigo. Aquí, amén, gloria a Dios, aquí como nos dice en la palabra del Señor, ¿verdad? Arrepentidos de todo, porque el tiempo de Dios se acerca. El tiempo de nuestro Señor está cercano y hay que arrepentirnos y de corazón entregar nuestra vida al Señor, porque estando en la ira nuestro Dios, y es grande en misericordia, pero también se duele Él de lo que nos pasa. ¿Por qué? Porque muchas veces no tenemos el arrepentimiento que debe de ser para con nuestro Señor, y de verdad entregar nuestra vida y nuestro corazón a Él. Amén. Así les invito, hermanos, a que empecemos nuestra alabanza con Cristo te exalto, el 32. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Amén.
corazón, Sí, que amén. es el que dirija nuestros pasos para llegar a Él. Amén. Amén, gloria a Dios. Así les invito cuando estoy a tus pies, Amén. en 35. Gloria a Dios, aleluya. Amén, gloria a Dios. Amén. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Es oro, mamá. Sí, son todos los que nos importan. Amén, gloria a Dios. Amén. Aleluya. Cuando estoy a tus pies, siente mi vida en fuego celestial.
nuestro Señor. Él conoce todo lo que hay en nosotros, lo bueno y lo malo lo conoce. Así es que tenemos un Dios que Él nos corrige de una y de otra manera, Él nos habla. Amén, gloria a Dios. Así les invito a que sigan a gracias a ti, el 36. Gloria a Dios. A la gloria de nuestro Dios. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Así les invito a que entonemos el Dios está aquí, el 43. Amén, gloria a Dios, porque aquí está nuestro Dios, porque Él está con nosotros. Él está aquí, Él está con nosotros, hermanos, en sus casas. Él donde quiera está mi Señor. Amén, gloria a Dios.
todo el envío, Amén, aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aquí les invito, hermanos, el Espíritu de Dios está aquí, Amén. el 50, número. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Amén, gloria a Dios. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. El Espíritu de Dios está en este lugar. El Espíritu de Dios se mueve en este lugar. Está aquí para consolar. Está aquí para liberar. Está aquí para guiar. El Espíritu de Dios está aquí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Muévete en mí, muévete en mí. Toca mi mente, mi corazón. Llena mi vida de tu amor. Muévete en mí, Dios Espíritu, muévete en mí. Dios Espíritu, muévete en mí. Amén, gloria a Dios, amén. Así les invito a que abramos la palabra de Dios en el Salmo 48. Vamos a dar lectura al versículo 1 y de ahí nos vamos al versículo 14. Amén, gloria a Dios. Grande es Jehová y digno de ser en gran manera alabado en la ciudad de nuestro Dios, en su monte santo. Dice, porque es que Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre. Él nos guiará aún más allá de la muerte. Amén, gloria a Dios. Ese es nuestro Dios en el que confiamos. Es el Dios grande y poderoso que nos va a guiar más allá de la muerte. Amén, gloria a Dios. Aquí mismo les invito a que tomemos este hermoso coro que dice, el mundo dice, el número 51. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. No dice que nada aprovechamos, seguir a Cristo en nuestra juventud, pero
sería nuestro Aleluya. Dios. Gloria a Dios. Porque sabemos en quién hemos confiado, Gloria a sabemos Dios. que es un Dios fiel a sus promesas para Gloria a con Dios. sus hijos. Amén. Amén, gloria a Dios. Así les invito a, en las pruebas y en las luchas, el 58. Amén, gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Gloria a Dios. Así es, ¿verdad? La iglesia en las pruebas y en la lucha sigue caminando. Amén. No se detiene, no Gloria se a Dios. detiene más que para predicar. Y así es en los hogares. En las luchas también seguimos adelante con el Señor. No nos detenemos porque Él va al frente de nosotros. Amén. Amén, gloria a Dios. Así Gloria a les Dios. invito a 68. Estamos de fiesta con Jesús. Amén. Amén, gloria a Dios. Al cielo queremos ir, ¿verdad? ¿Cuántos Sí, queremos amén. ir con el Señor? Gloria a Dios. Amén, gloria a Dios. Todos, ¿verdad? Queremos ir con el Sí, Señor. amén. Amén. Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. El Cristo que va a ser. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Él llama y salva. Poderoso es nuestro Dios. Muy pronto Él viene. Poderoso es nuestro Dios. 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 Estamos de fiesta con Jesús. Al cielo queremos ir. Estamos sentados a la mesa. El Cristo que va a ser. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Poderoso es nuestro Dios. Cristiana es salva. Poderoso es nuestro Dios. Muy pronto Él viene. Poderoso es nuestro Dios. 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 Amén, gloria a Dios. Amén. 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 Aquí Gloria les a Dios. invito el número 69 para recoger nuestra ofrenda y así le dejamos el lugar al siervo de Dios. También nos trae palabra para nuestra Gloria a Dios. vida. Amén, gloria a Dios. Y ninguno se presentará Delante delante de de Jehová Jehová con las manos vacías, cada uno con la ofrenda de su mano, conforme a la bendición que Jehová Dios hubiere dado. Amén, gloria a Dios. Amén. Este es el Cristo que yo sé. Amén. Aleluya. Gloria a Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Este es el Cristo que yo predico y no me canso de predicar. Sana a los enfermos, reprende a los demonios, al
Santo, este es el Cristo del cual hablamos, del cual predicamos, del cual a quien le hemos entregado, hermanos, nuestra vida, y del cual hemos de escuchar en esta tarde también de su palabra para saber quién es Él, para conocerle más, para predicar más de Él, acerca de Él, hermanos, y que eso sea siempre el anhelo y el deseo de nuestro corazón, y saber, recordar también que el Señor en esos momentos de compartir a otros, Él va a estar con nosotros. Así que le damos gracias a Dios por estos momentos de alabanza, gracias le damos a Dios por nuestra hermana Magdalena, que el Señor le bendiga, que el Señor bendiga su vida, a su familia, a su hogar, a sus hijos, a los nietos, que el Señor bendiga a la familia y que ellos puedan seguir adelante, firmes en el camino de Dios y bueno, buscando del Señor. Le damos gracias a Dios por estos momentos, hermanos. Y ahora vamos a considerar, vamos a escuchar, hermanos, en esta tarde con la ayuda de Dios, la palabra de Dios. Y continuamos viendo, hermanos, el Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Ahora, hermanos, vamos a leer, yo quisiera que leyéramos del versículo 10 al versículo 14, perdón, vamos a leer del versículo 14 al versículo 24. Evangelio de Juan, capítulo 7, versículos del 14 al 24. Amén, gloria a Dios. Aleluya. Ponemos de pie, hermanos, para leer lo que dice la palabra de nuestro Dios. Dice la Sagrada Escritura: mas a la mitad de la fiesta subió Jesús al templo y enseñaba, y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? Jesús les respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. El que quiera hacer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca, pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero y no hay en él injusticia. ¿No os dio Moisés la ley y ninguno de vosotros cumple la ley? ¿Por qué procuráis matarme? Respondió la multitud y dijo: demonio tienes, ¿quién procura matarte? Jesús respondió y les dijo: una obra hice y todos os maravilláis. Por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, y en el día de reposo circuncidáis al hombre. Si recibe el hombre la circuncisión en el día de reposo, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, ¿os enojáis conmigo porque en el día de reposo sané completamente a un hombre? No juzguéis según las apariencias, sino juzgad con justo juicio. Aleluya. Vamos, hermanos, a ver esta siguiente parte del Evangelio de Juan, en el capítulo 7. Vamos a ver, hermanos, esta parte importante del Evangelio de Juan, que tiene que ver, hermanos, ahora. Y bueno, el Señor Jesucristo continúa hablando, afirmando quién es Él. Y en este pasaje, hermanos, como lo hemos venido viendo, bueno, no es la excepción. El Señor Jesucristo vuelve a hablar y vuelve a enseñar acerca de Él. Y esto, hermanos, hemos visto, no es conforme a la voluntad del hombre, sino como hemos estado viendo y también como vamos a ver, esto, hermanos, es conforme a los planes perfectos de nuestro Dios. El Señor Jesucristo, hermanos, está hablando a los judíos, al pueblo, para que, bueno, ellos pudiesen creer en Él, pudiesen conocer quién es Él. Y muchas veces, hermanos, el Señor Jesucristo hizo afirmaciones, declaraciones que causaban asombro, causaban, como dice este pasaje, se maravillaban las personas de lo que decía. El pueblo se maravillaba por las
afirmaciones que decía, y muchas veces, hermanos, esas afirmaciones llevaron al pueblo, o una de dos, a las personas, o creer en él o rechazarle. Y vemos también más adelante cómo incluso esta manera de enseñar hizo que los líderes religiosos llevaran a la muerte a nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesucristo, hermanos, siempre habló con verdad. Y ante estas afirmaciones, los que oían acerca de él, vean, y esto lo veíamos en los versículos anteriores, algunos se maravillaban, decían, es bueno. Bueno, como que con esa declaración decíamos como que había una simpatía por él, como que nada más les gustaba escucharlo, pero no iban más allá. Otros veíamos que declaraban, engaña al pueblo. Esta era la manera de pensar de aquellos que le escuchaban, aquellos que le conocían. Algunos más creían en las declaraciones y enseñanzas del Señor Jesucristo. Tenemos a Juan el Bautista, por ejemplo, quien declaró allí en el capítulo 1, versículo 29 de este evangelio, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y tenemos muchas declaraciones más. Por ejemplo, también en ese mismo capítulo, Felipe, en el versículo 45, cuando va a buscar a Natanael, les dice, este es aquel de quien escribió Moisés, así como los profetas, Jesús de Nazaret. Y bueno, después de que Natanael haya actuado con incredulidad, vemos que él mismo, cuando conoce al Señor Jesucristo, declara, Rabí, tú eres el Hijo de Dios, eres el Rey de Israel. Y el Evangelio de Juan está llena de estas declaraciones. Por ejemplo, cuando la mujer samaritana fue a hablarle a los samaritanos para que escucharan al Señor, y los samaritanos fueron, esa declaración que hicieron, ahora sabemos, no por lo que dice, sino porque lo hemos escuchado, que este verdaderamente es el Salvador del mundo, el Cristo. Y la última declaración, de las últimas que escuchábamos ahí en el capítulo 6, en el versículo 69, Pedro dice, representando a los discípulos, hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces vemos, hermanos, que muchos damos gracias a Dios. La enseñanza, el conocer al Señor Jesucristo los llevó a identificar quién era Él y creer en Él, en la obra que Él había venido a hacer. Pero muchos otros le rechazaron, muchos otros se alejaron de Él, muchos otros incluso le aborrecían por las enseñanzas que Él vino a dar, por la obra que Él vino a hacer. Y el evangelista Juan lo dice, a lo suyo vino y los suyos no le recibieron. El Señor Jesucristo a lo largo de su ministerio encontró mucha oposición, encontró a muchas personas, líderes religiosos, hombres que conocían la palabra de Dios, que le rechazaban, que se oponían a Él, que no creían a Él e incitaban al pueblo a no escucharle, confundían al pueblo con sus palabras, con sus declaraciones, con la manera de reaccionar ante lo que el Señor Jesucristo hacía. Eso era, hermanos, lo que pasaba en el pueblo. Y en este capítulo 7 que estamos leyendo ocurre algo similar. En el capítulo 6 veíamos cómo muchos de los que creían en el Señor Jesucristo se alejaron de Él. Y este capítulo 7, hermanos, inicia allí en el versículo 5 diciendo, ni aún sus hermanos creían en Él. Entonces la gente no creía en el Señor Jesucristo, ni aún sus hermanos, dice la Sagrada Escritura. Porque dice el mismo pasaje, el Señor Jesucristo confrontaba, testificaba, señalaba que sus obras eran malas. La gente no quería escucharte muchas veces porque lo que el Señor Jesucristo les decía era algo que les confrontaba, era algo que les era difícil de aceptar.
difícil de reconocer a ellos. Y ahora vemos, hermanos, en el versículo 14, a partir del versículo 14, una enseñanza más del Señor Jesucristo. Él, hermanos, después de hablar con sus hermanos, como dice el mismo pasaje, que le habían dicho, baja a Jerusalén, ve a Jerusalén y haz todas estas obras que estás haciendo para que la gente crea en ti. Y el Señor Jesucristo les hace ver, mi tiempo no ha llegado, no es el momento, no es como ustedes lo creen, no es conforme a lo que ustedes piensan mejor, sino es conforme a los momentos y tiempos de Dios. Y el tiempo de Dios llegó, hermanos, ahí en el versículo 14, pues Él fue el Señor Jesucristo, dice la Escritura, a la mitad de la fiesta fue el Señor Jesucristo al templo y enseñar. Entonces, no lo hizo conforme a lo que sus hermanos le dijeron, lo hizo conforme a los tiempos de nuestro Dios, conforme a la voluntad de Dios. Y usted y yo, hermanos, veíamos en aquel momento que debemos confiar en los tiempos de Dios. El Señor Jesucristo, dice el pasaje, llegó a la mitad de la fiesta. Esto es literal, que la fiesta, faltaba la mitad de la fiesta para que se terminara. Y llega el Señor Jesucristo. Ya habían llegado todos los peregrinos a Jerusalén para celebrar la fiesta. Y ahora el Señor Jesucristo llega a la mitad, sube al templo. Lugar, hermanos, donde la gente, donde los líderes religiosos enseñaban, lugar donde la gente estaba reunida. Ahí fue el Señor Jesucristo, a mitad de la fiesta, subió al templo y comenzó a enseñar. Esto es como que la aparición, el momento del Señor Jesucristo tomó por sorpresa a los líderes religiosos que le buscaban a Él, querían saber dónde estaba Él. Querían ver y querían tener el control de las acciones que Él estaba haciendo, pero el Señor Jesucristo aparece de manera inesperada, les toma por sorpresa y lo ven enseñando, dando a conocer las buenas nuevas, dando a conocer, hermanos, y haciendo lo que el Señor Jesucristo había venido a hacer, anunciar quién era Él a todo el pueblo. Y le enseñaba al pueblo ahí en el templo. Vemos, hermanos, que en el Señor Jesucristo no hubo temor, no hubo una situación de querer esconderse, de hacerlo todo de manera oculta. Aquí vemos que el Señor Jesucristo lo hizo de manera abierta, enseñando y anunciando lo que Él había venido a hacer, dando a conocer la obra de Dios, dando a conocer la voluntad de nuestro Dios. A pesar de la gran oposición que el Señor Jesucristo enfrentaba, Él proclamó, hermanos, la verdad. Él enseñó la verdad sin ningún temor. Y bueno, nosotros tenemos en esto una hermosa enseñanza, ¿no? Que el Señor, hermanos, nos dé esa seguridad, nos dé ese ánimo para poder compartir, anunciar, defender la verdad de su palabra sin temor. Que el Señor, hermanos, nos ayude a hacerlo, porque, bueno, van a llegar quizás momentos, porque nosotros pensamos quizás, cuando sea el momento, pensando en nuestra mente, quizás cuando se den ciertas circunstancias, ahí es cuando yo lo voy a hacer y voy a anunciar, pero luego el Señor va a permitir momentos, ocasiones en nuestra vida, donde quizás no vamos a estar pensando en hacerlo, pero el Señor, hermanos, va a poner el momento y quiere el Señor que usted y yo tomemos la decisión y digamos, voy a anunciar, lo voy a hacer ahorita que se presta la oportunidad. No lo había pensado, pero este es el momento de compartir las buenas nuevas, de compartir la verdad sin ningún temor. Y el Espíritu Santo, como veíamos el día domingo, estará con nosotros. Entonces el Señor Jesucristo fue al templo, subió al templo a mitad de la fiesta y enseñaba. Versículo 15, vean la reacción de los líderes religiosos. Y también, hermanos, vamos a ver qué es lo que el Señor enseñaba. Vean, y se maravillaban los judíos diciendo, ¿cómo sabe este letras sin haber estudiado? ¿Cómo sabe?
expresión, hermanos, se maravillaban, no es como una sorpresa, como cuando, ahora sí que, como cuando algo nos toma por sorpresa, pero es agradable. No, maravillaban es como una actitud de menosprecio de los líderes religiosos al Señor Jesucristo. Es como una actitud de hacerlo menos. Es como una actitud de menosprecio, de menospreciar al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Bueno, porque ellos le escuchaban. Y el Señor Jesucristo, hermanos, conocía la ley, conocía la palabra de Dios. Vemos ahí en ejemplos como en el Sermón del Monte, cómo el Señor Jesucristo conocía la Escritura, conocía la ley, conocía lo que decía la palabra de Dios. Él anunciaba el mensaje, predicaba con toda autoridad, con toda seguridad. Él anunciaba, hermanos, y enseñaba como quien tiene autoridad, dice la Escritura. Y cuando los líderes lo escucharon, se maravillaron. Pero insisto, no fue una maravilla de sorpresa, de agrado, sino fue una actitud de menosprecio. Y lo que ellos mencionan, lo que ellos dicen, es un ataque al Señor Jesucristo. Vean lo que dice. ¿Cómo sabe letras sin haber estudiado? Esto es como que, ¿cómo se atreve a enseñar sin haber pasado por alguna de nuestras escuelas? ¿Cómo se atreve a pararse enfrente del pueblo sin ser un maestro, sin ser del grupo de nosotros? Como que los líderes religiosos pensaban y decían, la enseñanza es solamente para nosotros. Nosotros somos los únicos dignos, los únicos preparados, los únicos capaces de enseñar. Nadie más lo puede hacer. Por eso, por ejemplo, cuando Juan el Bautista, hermanos, se levantó y empezó a enseñar, lo cuestionaban. Le decían, ¿quién eres tú? ¿De dónde vienes? Porque de esa manera, hermanos, y esa era la manera en la que se manejaban en aquel tiempo. Cuando se levantaba un maestro, cuando se levantaba alguien a enseñar de ese grupo de líderes religiosos, porque cuando aquí dice los judíos, está hablando de los líderes religiosos. Esa es la expresión que encontramos en Juan. Entonces, cuando uno de ellos se levantaba, lo reconocían. Ah, este fue enseñado por tal. Ah, este fue enseñado por estos. Ah, este viene de tal escuela y puede enseñar. Pero, oh sorpresa, cuando se levanta Juan el Bautista sin ninguna escuela. Se levanta el Señor Jesucristo para ellos sin ninguna preparación. Y vemos más adelante, hermanos, por ejemplo, en Hechos capítulo 4, versículo 13, cómo Juan y Pedro enseñaban. Y dice la Escritura que los líderes religiosos les reconocieron como hombres sin letras y del vulgo, del pueblo. Hombres sin preparación. Entonces, esta expresión, hermanos, que hacen estos hombres, estos líderes, estos judíos, era una expresión de menosprecio. ¿Cómo se atreve a enseñar sin haber estudiado, sin tener ninguna preparación, sin conocer, sin haber pasado por alguna educación formal, sin haber pasado por una escuela rabínica? A ver, dime, ¿quién es tu maestro? ¿Qué rabino te enseñó a ti? ¿Cómo te atreves a enseñar si eso es solamente para nosotros? Como ellos, hermanos, no podían refutar, no podían contradecir las palabras del Señor Jesucristo, como termina él diciéndoles en el asunto de la circuncisión y el día de reposo, por ejemplo. Como ellos no podían contradecirlo, tenían que descalificar, tenían que señalar algo de su persona, algo de él, para que de esa manera pudiesen, atacarlo y poder hacer algo en contra de él. Ellos, hermanos, cuestionaron sus credenciales, su preparación, su autoridad para enseñar. ¿Con qué autoridad dices esto? ¿Con qué autoridad hablas? ¿Con qué autoridad enseñas? ¿Quién eres tú para enseñar? Hermanos, gracias le damos al Señor porque, bueno,
el Señor está con nosotros y cada uno de nosotros, hermanos, podemos enseñar si conocemos la palabra de Dios, si conocemos la Escritura. Por eso es importante leer. Y cuando, insisto, se presente la ocasión, el momento, usted puede enseñar de la palabra de Dios. Puede enseñar el mensaje del Evangelio. No es necesario que el pastor esté ahí con usted o que el instructor esté ahí con usted. Usted puede anunciar de la palabra de Dios. Esto no quiere decir, hermanos, que no vamos a leer, no vamos a escudriñar la Escritura, no vamos a menospreciar esa parte que muchas veces se da de preparación, pero vemos, hermanos, en todo esto que usted y yo también podemos anunciar el Evangelio, así como Pedro y Juan lo hicieron, así como Juan el Bautista lo hizo. Y el Señor va a estar con nosotros, hermanos, y nos va a guiar, nos va a dirigir. ¿Cómo creen ustedes, por ejemplo, que Esteban hizo frente a los líderes religiosos en aquel tiempo y les predicó con toda autoridad? ¿Cómo creen ustedes, hermanos, que lo hicieron? Sino porque él conocía la Escritura, pero también porque el Espíritu Santo estaba con él. Lleno del Espíritu Santo, anunció la palabra de Dios. Pedro y Juan, los apóstoles en Pentecostés, a lo largo del libro de Hechos, anunciaron el Evangelio porque Dios estaba con ellos. Y Dios, hermanos, estará con nosotros. Pero vemos aquí, hermanos, cómo estos hombres menospreciaron al Señor Jesucristo. ¿Quién eres tú? A ver, ¿cuál es tu preparación? ¿Por qué enseñas de esa manera? ¿Por qué hablas? Tú no tienes la autoridad para enseñar. Y el Señor Jesucristo, hermanos, responde. Les respondió. Vean, hermanos, lo que les dice. Versículo 16. Si ellos le cuestionaban y menospreciaban sobre el por qué, ¿de dónde sacas lo que enseñas? Si tú no estudiaste, ¿por qué enseñas? El Señor les responde, versículo 16. Jesús le respondió y dijo: mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Las palabras no son mías, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Vean, hermanos, la declaración del Señor Jesucristo fue como una declaración destructiva para todos esos hombres. Ellos que se jactaban de su conocimiento, de sus preparaciones, de sus escuelas, de quienes les habían enseñado. Llega el Señor Jesucristo y les dice: esta no es mi doctrina, sino de aquel que me envió. El conocimiento, hermanos, aquí el Señor Jesucristo está diciendo: lo que yo enseño, lo que yo anuncio, lo que conozco, la fuente de todo esto no es una institución humana. Porque todo lo que ellos enseñaban, los líderes religiosos, era en base y venía de escuelas, de maestros, y citaban y decían: el maestro tal dice esto, conforme a lo que el maestro dice, conforme a lo que dice tal rabino, conforme a lo que dice tal hombre, conforme a lo que dice tal persona, el sacerdote. Y la fuente de ellos, de conocimiento, lo que ellos decían, sí venía de una enseñanza humana, de una institución humana. Pero el Señor les dice: mi doctrina no viene de una institución humana. La fuente no es el hombre, la fuente no es el ser humano, la fuente es distinta, diferente a los de todos aquellos maestros judíos. La fuente es diferente. Con esto, hermanos, no está negando el Señor Jesucristo que él, que las palabras que él decía no venían, no venían de su voluntad, no venían de su persona. Lo que está diciendo, hermanos, aquí es que la enseñanza no era una enseñanza humana, sino que era una enseñanza que venía de Dios. Mi doctrina no es mía, sino de Dios, porque Cristo es Dios. Y él, hermanos, hablaba. Vean, aquí, hermanos, está la comunión que hay entre el Hijo y el Padre. Cristo, hermanos, cuando él hablaba, no lo hacía en independencia con el Padre. Él lo hacía, hermanos, en conformidad y en unidad al Padre. Y eso, hermanos, es algo que
cuando yo lo estaba meditando es algo increíble. Es algo, hermanos, que, bueno, a mí personalmente me maravillaba, me sorprendía, porque los líderes religiosos le están acusando de algo y el Señor le dice, la doctrina no viene de mí sino de Dios. Yo todo lo que digo es conforme a la voluntad de Dios, conforme a los planes de Dios, conforme a la obra de Dios. Y hermanos, ninguno de ellos, ni aún nosotros, pudiésemos decir que hablamos de esa manera. Porque incluso, hermanos, vean, cuando hablamos y predicamos la palabra de Dios, nosotros, la persona, yo, hablando de mí, todavía, hermanos, estoy expuesto a errores. Yo a lo mejor en algún momento, en algo que les explique, me puedo equivocar. Y puedo en algún momento rectificar y decir, hermanos, esto que dije en algún momento me equivoqué, no era así. O a lo mejor ahorita decimos algo, vean, pero en algún tiempo, conforme empezamos a entender más cosas, decimos, no, es que esto no es conforme a la Escritura, lo entendí mal. Y así puede ser, hermanos, en algunas ocasiones en nosotros, aún explicando la palabra de Dios en nosotros hay limitaciones. Estamos muy limitados porque no conocemos todo. Pero en el Señor Jesucristo, hermanos, no es así. Amén. Él puede decir, mi doctrina no es conforme al hombre, sino de aquel que me envió. Ustedes no están escuchando una enseñanza de hombres, interpretaciones humanas. Están escuchando a Dios mismo hablando delante de ustedes. Esto no es mío, es de Dios. Porque Cristo, hermanos, es Dios. Y Él, hermanos, hablaba, insisto, no en independencia al Padre, sino que todo lo que decía era conforme al Padre y lo hacía en unidad a Él. Lo hacía conforme a la voluntad de Dios y al hacerlo conforme a la voluntad de Dios lo hacía de manera perfecta. Todo lo que el Señor Jesucristo enseñaba era perfecto, porque lo hacía conforme a los planes de Dios, hermanos. Entonces, esto que el Señor enseñaba, anunciaba, no es de hombres, venía directamente de Dios. Era Dios mismo hablando a todos ellos, era Dios mismo hablando al pueblo, era Dios mismo cuando dice aquí, subió al templo y enseñaba. ¿Quién les estaba enseñando? Dios. Dios estaba hablando al pueblo, Dios les estaba anunciando, Dios estaba hablando, Dios, hermanos, estaba enseñándoles a cada uno de ustedes. Por eso Pedro, con toda certeza, con toda verdad, decía, ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Nosotros lo que podemos decir no puede dar vida si no viene de la palabra de Dios y no en la Escritura. Cristo, hermanos, su palabra nos da vida a cada uno de nosotros y eso es lo que hemos de anunciar. Y esto es lo que Cristo aquí está explicando a los líderes judíos en aquel tiempo. Les dice, esta es la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento, hermanos, vean. Bueno, haciendo una comparación, vean. En el Antiguo Testamento los profetas proclamaban la verdad de Dios. Cristo proclamaba la verdad de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Que los profetas decían, así dice el Señor, así habla el Señor, esta es la palabra de Dios. Pero Jesús con toda autoridad les decía, yo os digo, porque Él es Dios. Y cuando Él hablaba, hermanos, es Dios hablando a cada uno de nosotros con toda autoridad. Mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. Es la palabra de Dios. Versículo 17. El que quiere conocer la voluntad de Dios conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. A lo largo, hermanos, del ministerio del Señor Jesucristo, ellos pidieron señales. Ellos querían pruebas para poder
para poder ver si era cierto lo que él decía, para poder hacer auténtico el mensaje del Señor Jesucristo. Pero sus corazones, hermanos, estaban endurecidos. Por más milagros que ellos veían, por más palabras y enseñanzas que escuchaban, sus corazones estaban endurecidos. Y Jesús, hermanos, vino a proclamar la verdad. Y Él les dijo: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. Esto es, hermanos, y aquí está hablando cuando dice: el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá. Aquí está hablando, hermanos, de la actitud con la que el ser humano tiene que venir al conocer al Señor Jesucristo. Hermanos, ¿cuál es la actitud que el Señor quiere que tengamos cuando escuchamos su palabra? Por eso dice: el que quiera conocer, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá, sabrá, entenderá. ¿Cuál es esa actitud? Porque aquí el Señor Jesucristo de eso está hablando, hermanos, de la actitud con la que debemos venir, una actitud de humildad, sencillez. Escuchamos la palabra de Dios y en nosotros hay humildad, sencillez, es decir, esta es la voluntad de Dios. Por eso dice: el que quiera, el que tenga la voluntad, el que disponga su corazón para hacer la voluntad de Dios. ¿Por qué la gente, hermanos, rechaza la Escritura, rechaza el Evangelio, rechaza la voluntad de Dios? Por su actitud, porque no quiere. Dice el Evangelio de Juan mismo, hablando de la actitud del hombre: no vienen porque sus obras son malas, amaron más las tinieblas que la luz. Hermanos, no se trata, no es una situación de tener un gran intelecto, de tener un gran conocimiento, de que yo tenga el conocimiento total, ahí es donde voy a tener la actitud. No, es un corazón humillado, un corazón sencillo. Por eso dice: el que quiere. Es como el ofrecimiento. ¿Quieres hacer la voluntad de Dios o no? Y la persona está en decir: no quiero, o en decir: vengo delante de Dios con toda humildad para hacer su voluntad y conocer la doctrina de Dios. Pero ¿cómo venían, hermanos, estos líderes religiosos? Con orgullo, con soberbia. ¿Quién eres tú para enseñar? ¿Quién eres tú para decirnos? ¿Quién eres tú para enseñarnos, para exhortarnos? ¿Quién eres tú? Esa es la actitud, hermanos, de un corazón que no quiere hacer la voluntad de Dios. Que esa, hermanos, no sea nuestra actitud. Que siempre nosotros que escuchemos la palabra de Dios, siempre que escuchemos el mensaje, la actitud sea de querer. Voy a hacer. Ay, esto me va a ser bien difícil hacerlo, pero voy a hacer. Voy a hacer la voluntad de Dios. Quiero hacerlo. Me voy a esforzar para hacerlo. Quiero hacer su voluntad. Y conocerá, dice, la doctrina. Conocerá si la doctrina es de Dios. Claro, cuando en la persona hay voluntad, esa persona ha entendido que es palabra de Dios. ¿Qué es lo que Dios está diciendo? Que no está, el pastor, el que enseña, no está hablando por su cuenta, está enseñando la palabra de Dios. Y yo voy a atender a eso que se está diciendo conforme a la Escritura. Esa es la actitud, hermanos, que usted y yo debemos tener. Humillación ante la palabra de Dios. Por eso dice la bienaventuranza: bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra. ¿De quién, hermanos, es? ¿De quiénes son todas aquellas promesas? Todas aquellas cosas que Dios ha prometido. De aquellos que son mansos. Por ejemplo, tenemos el ejemplo de Abraham. Abraham, por la fe, fue justificado. Pero vemos en esa fe su actitud de obediencia a Dios. Abraham, sal de tu tierra y de tu parentela, y lo hizo. Abraham, entrégame a tu hijo, a tu unigénito, y lo hizo Abraham, obedeciendo a Dios.
porque en él había humildad y confianza en el Señor, que así, hermanos, en nosotros sea un anhelo, una voluntad de atender a lo que dice la Sagrada Escritura. Pero estos hombres, como no tenían la voluntad, no reconocían que la doctrina era de Dios. Para ellos era una doctrina ajena, era una doctrina, ellos decían, él está hablando por su cuenta, pero en ellos no había ese discernimiento de decir, esta es la palabra. Que nosotros, hermanos, sí haya ese discernimiento, y por ese discernimiento usted y yo podamos obedecer lo que dice el Señor en su palabra. Vemos, hermanos, entonces lo que el Señor Jesucristo les está diciendo. Ustedes no creen porque no tienen la actitud, no tienen la voluntad. Ustedes quieren nada más conocer, ustedes nada más quieren decir, ponen pretextos. Por eso, hermanos, cuando alguien se le predica y esa persona no quiere y pone pretextos y que no me gusta y que esto, que lo otro y tantas cosas, es porque en él no hay esa actitud. Y eso es lo que había en las personas del pueblo. Y el mismo, hermanos, el mismo reto, las mismas palabras son para cada uno de nosotros. Y esto, hermanos, viene enseñado desde el Antiguo Testamento. Desde el Antiguo Testamento el Señor quería, hermanos, en nosotros y en su pueblo esta actitud. Por ejemplo, vean, Deuteronomio 4:29. Si buscares a Jehová lo hallarás, si lo buscares de todo tu corazón. Con todo tu corazón, con todas tus fuerzas, confiar en Él, confiar en lo que Él dice, confiar en el Señor, buscarle únicamente a Él con todo tu corazón. Porque el pueblo llegó un momento en el que buscaba al Señor nada más por costumbre, pero no con todo su corazón. Vean lo que dice Primera de Crónicas 28:9. Y tú, Salomón, hijo mío, hablándole David a Salomón, tú, Salomón, hijo mío, reconoce al Dios de tu Padre y sírvele con corazón perfecto y ánimo voluntario. Vean, hermanos, cómo son las cosas de Dios. El seguir a Dios, el hacer la voluntad de Dios es con un ánimo voluntario. Ahí, hermanos, nuestra voluntad no se anula, sino todo lo contrario está presente en nuestra voluntad. Yo sigo a Dios porque quiero. Eso es lo que quiero, ese es el anhelo de mi corazón. Y eso, hermanos, es lo que el Señor Jesucristo quería del pueblo en aquel tiempo y no lo encontró. Tristemente no lo encontró. Dice un último pasaje, Jeremías 29:13. Jeremías 29:13. Vean, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Con todo vuestro corazón me van a buscar. Pero aquel pueblo, hermanos, no lo hacía de esa manera. Quienes buscan la verdad y se disponen a obedecerla, van a encontrarla. El Señor estará con ellos y seremos libres de nuestros pecados para la honra y gloria de nuestro Dios. Entonces, esta era la actitud, hermanos, que el Señor Jesucristo quería de ellos, pero no la había. No había en ellos discernimiento. En el versículo 18 les dice, y este es el último versículo que veremos en este día: el que habla por su propia cuenta, su propia gloria busca. Pero el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero, y no hay en él injusticia. Aquí el Señor Jesucristo, hermanos, les está haciendo ver dos características de los que eran falsos maestros. Ustedes me preguntan por qué yo enseño, quién soy yo para enseñar. Bueno, aquí están dos características de falsos maestros. Y de esa manera también les está haciendo un señalamiento y una exhortación a ellos. Primera característica, habla por su propia cuenta. Mientras el Señor Jesucristo dice, yo hablo conforme a la voluntad del que me envió, ellos, hermanos, los del pueblo, los líderes religiosos, hablaban por su propia cuenta.
con sus palabras, confiando en su autoridad, confiando en su conocimiento y no confiando en la palabra de Dios. Pero también hablaban buscando su propia gloria, su propia gloria buscan. No buscaban glorificar a Dios, buscaban ser reconocidos. Los falsos maestros, estos líderes religiosos, muchos de ellos, solamente, hermanos, buscaban lo conveniente a ellos, el reconocimiento, atraer personas para que les escucharan a ellos, atraer a la gente, que la gente los siguiera, que la gente les reconociera y de esa manera poder tener un beneficio personal. Lo que ellos no buscaban era alimentar al pueblo, ellos buscaban aprovecharse del pueblo. Y el Señor aquí se los está hablando, como que les está diciendo: el que habla por su propia cuenta busca su propia gloria, así como ustedes lo hacen. Y esa era, hermanos, la condición de los líderes religiosos, que buscaban satisfacer sus necesidades, buscaban el reconocimiento, buscaban el aplauso, buscaban solamente el beneficio personal, el beneficio de ellos. Esto es algo, hermanos, que Pablo señaló a lo largo de sus cartas en el Nuevo Testamento, hablando de los falsos maestros. Voy a leer algunas citas, hermanos, y vean que es muy similar a lo que el Señor está aquí señalando. Ahí en Romanos 16, 18, Pablo dice que estos falsos maestros no sirven a Cristo, sino a sus propios vientres. Dice más adelante en Filipenses 3, 19, su Dios es el vientre, buscan el beneficio personal. Primera de Timoteo 6, 5, toman la piedad como fuente de ganancia. Buscan un beneficio, buscan una utilidad, buscan la ganancia, buscan el beneficio material. En otra parte dice que enseñan por ganancia deshonesta. Había en ellos otros intereses, había un interés personal, obtener un beneficio material. Es lo que el Señor aquí está señalando. Hablan por su propia cuenta, lo que ellos quieren, conforme a sus intenciones, buscando su propia gloria. Y también el Señor Jesucristo dice de los falsos maestros, por ejemplo, ahí en Mateo 23, 5 y 7, ensanchan sus filacterias, extienden los flecos de sus mantos, aman los primeros asientos, las primeras sillas de las sinagogas, aman las salutaciones en las plazas y que los hombres les llamen rabí, rabí. Estos hombres, hermanos, buscaban su propia gloria, buscaban ser reconocidos, buscaban, hermanos, el primer lugar, como aquel Diótrefes de Tercera de Juan en el versículo 9, que hablaba de ese Diótrefes que resistía a los apóstoles y que buscaba tener el primer lugar en la iglesia donde él se encontraba. Esto era, hermanos, vean que estos problemas, hermanos, han sido desde siempre en la historia de la iglesia. Y aquí el Señor, hermanos, nos está exhortando a todos nosotros para que cuando hagamos, cuando actuemos, cuando sirvamos, cuando enseñemos, en este caso, no hablemos por nuestra propia cuenta. ¿Qué debemos de hablar? La palabra de Dios. No hablar de nosotros, de nuestros testimonios, de lo que somos, de lo que hemos hecho, hermanos. Dios nos libre de hacerlo de esa manera, hablando por nuestra propia cuenta, buscando nuestra gloria, el beneficio, ser reconocidos. Quien debe ser anunciado, hermanos, es Cristo. Quien debe ser glorificado es Cristo. Pero el que busca la gloria del que le envió. Eso es lo que Cristo hizo. Glorificar al Padre. Y Él siempre lo dijo: yo vine a hacer la voluntad del Padre. Hermanos, no es que Cristo, vean aquí, yo quiero hacer una aclaración aquí, porque el Señor Jesucristo dice: pero el que busca la gloria del que le envió. ¿De quién está hablando? De Él mismo. Él buscaba la gloria
del Padre, la gloria de su Padre. Esto, hermanos, no quiere decir que Cristo no sea digno de gloria y honra. No quiere decir esto. Está hablando aquí, hermanos, de lo que Él vino a hacer en su primera venida. ¿Qué vino a hacer, hermanos, Cristo en su primera venida? Dice en Mateo 20:28, el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y dar su vida en rescate por muchos. Y dice Filipenses 2, del 6 al 8, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte en cruz. ¿Qué vino, hermanos, el Señor Jesucristo a hacer en su primera venida? Tomar forma de siervo, servir a los demás con su sacrificio, a dar su vida en rescate por muchos. Y continúa el pasaje diciendo, por lo cual Dios lo exaltó hasta lo sumo. Cristo, hermanos, es digno de toda gloria, de toda honra, pero Él vino, hermanos, en su primera venida para servir y dar su vida en rescate por muchos. En su segunda venida sí va a venir con gloria y poder para establecer su reino y destruir, hermanos, a sus enemigos. Pero si su primera venida fue como de un cordero, hermanos, manso y humilde, y dio su vida, hermanos, como cordero fue llevado al matadero, como oveja delante de sus trasquiladores, se enmudeció y no abrió su boca. Cristo, hermanos, no vino para ser reconocido. En el capítulo 6 veíamos cómo la gente lo quería tomar para hacerlo rey y Él se escondió, porque no era el momento. No era, hermanos, ese el plan de Dios en ese momento, sino que Cristo había venido para dar su vida en rescate por muchos. Por eso Él dice, el que busca la gloria del que le envió, este es verdadero. Y Cristo, hermanos, es el verdadero. En Él no hay justicia. Ellos le cuestionaban y le menospreciaban. Pero, hermanos, vemos aquí que el Señor Jesucristo había venido a hacer la voluntad del Padre, conforme a la voluntad de Dios. Y en Él no había injusticia. El Señor Jesucristo no buscaba lo de Él, como los hombres, como los líderes religiosos. Él era el verdadero Mesías. Él era el santo, Él era el justo, en Él no había injusticia. Los líderes religiosos le rechazaron, pero Él, hermanos, fue glorificado. Él está ahora a la diestra del Padre e intercede por nosotros. Los hombres, hermanos, buscan su gloria, pero el que hace la voluntad de Dios busca glorificar a Dios. Y en eso tenemos de ejemplo al Señor Jesucristo. Que el Señor Jesucristo, hermanos, que el Señor nos ayude a hacerlo de esta manera y podamos recordar, hermanos, quién es Cristo. Aquí lo estamos recordando. ¿Quién es Él? Cuando Él hablaba, él hablaba conforme a la voluntad de Dios, porque Él es Dios. Que siempre recordemos esto, hermanos, y en nosotros no haya la actitud de los líderes religiosos que le rechazaron en todo momento. Quiere el Señor, hermanos, que en este lugar haya mujeres, haya hombres que hablen la voluntad de Dios y busquen la gloria de aquel que vino a dar su vida por todos nosotros. Y si así lo hacemos, hermanos, estaremos honrando a nuestro Salvador. Que el Señor, hermanos, nos ayude a hacerlo de esta manera. Bendito Dios, te damos gracias en esta hermosa tarde, Señor, por tu hermosa palabra, por tu palabra, Señor, que nos enseña, nos corrige, nos guía, Señor, nos hace ver, bendito Dios, qué es lo que debemos hacer. Gracias, Señor, te damos por eso. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Gracias, Señor, te damos porque tú nos permites, Señor Todopoderoso, nos permites, bendito Dios, recordar en este día lo que tú venías a enseñar. No era palabra de hombre, era la palabra de Dios, Señor. Tú eres Dios, el Dios Todopoderoso. Gracias, Señor, te damos.
en esta tarde. Gracias, Señor, te doy por tu palabra. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre quién eres tú. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a recordar siempre lo que tú quieres de cada uno de nosotros, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos. Tú estás con nosotros, Señor. Tú estás en este lugar, bendito Dios. Gracias, Señor, te damos, porque hasta este día has estado en medio de nosotros, Señor. Perdónanos si en algún momento no hemos enseñado conforme a tu palabra. Líbranos del error, Señor. Guárdanos de hablar el error. Guárdanos de hablar, Señor, conforme a las ideas del mundo. Y ayúdanos, Señor, para que siempre en este lugar, Señor, sea quien sea que esté enseñando, hable y predique tu palabra, Dios Todopoderoso. Ayúdanos, Señor, a hacerlo de esta manera. Gracias, Señor, te damos en esta tarde por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas lo que debemos buscar. Es darte a ti la gloria y la honra, Señor. Hablar conforme a la verdad que es tu palabra. Ayúdanos, Señor Todopoderoso, a conocerla, a leerla, a escudriñarla, para que cuando llegue el momento, Señor, anunciemos lo que tú has dicho a cada uno de nosotros. Gracias te doy, Señor, en este día por mis hermanos. Gracias te doy, Señor, porque has estado con nosotros en esta hermosa tarde fría, Señor, pero tú has estado en este lugar. Ahora, Señor, yo te ruego que tú seas, Señor, en cada vida. Si hubiese alguna necesidad, si hubiese algún problema, si hubiese alguna petición, Señor, alguna situación, la ponemos en tus manos. Sé con cada uno de nosotros, Señor. Fortalécenos, llénanos de tu presencia, llénanos de ti, Señor. Ayúdanos a seguir adelante. Gracias, Señor, te doy por mis hermanas. Gracias, Señor, te doy por cada una de ellas, Señor. Llévanos con bien hasta nuestros hogares y permítenos, Señor, estar, vivir, hacer todo, Señor, conforme a tu palabra, conforme a tu voluntad. Gracias, Señor, te damos porque nos permites estar en tu casa. Gracias, Señor, te doy por este culto. Gracias, Señor, te doy por estos momentos. Llévanos con bien hasta nuestros hogares, Señor Todopoderoso. Te pido que seas con cada uno de nosotros. Gracias te doy por el momento de la alabanza. Gracias te doy por mi hermana que la ha dirigido. Gracias, Señor, te doy porque nos has permitido alabar y bendecir tu nombre. Gracias, Señor, te doy también por los hermanos que no han podido venir. Llévales de tu presencia donde se encuentren y que esta iglesia podamos, Señor, seguir adelante, firmes en tu camino, firmes, Señor, y haciendo siempre tu voluntad. Gracias, Señor, te damos en esta tarde, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Cristo nuestro Redentor. Te damos gracias, bendito Dios. Amén, Señor. Amén. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Amén. Que Dios les bendiga.